Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Iglesia de Cristo, vivimos nuestros últimos días en la tierra. Vivimos nuestros últimos días en la tierra. Vivimos nuestros últimos días en la tierra. Porque la angustia de Jacob ya alcanzó a todas las naciones y a todos sus habitantes, con destrucción y muerte por todos lados, con destrucción y muerte por todos lados, con destrucción y muerte por todos lados, para que nadie tenga excusa de que no vio las señales cumplirse, donde la creación ya está gimiendo con dolores agudos de parto, como nos los dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Y si aún lo duda de que esto está sucediendo y que va de mal en peor, vea que científicos presagian megaterremotos y tsunamis en California. Y van más allá, nos dicen que un nuevo estudio ha revelado que peligros ocultos podrían causar terremotos, escuchó bien, es en plural, terremotos de magnitud 8 con enormes tsunamis a 145 kilómetros de la costa de California en los Estados Unidos. Exactamente, el escenario final profético que viene escrito en la palabra de Dios para la tierra y a todos sus habitantes, cuando nos advierte en Lucas capítulo 21, versículos 11, 25 y 26, de los grandes terremotos y de las grandes olas o tsunamis que golpearán y estremecerán a toda la tierra y sus habitantes. Y ponga mucha atención, ya es la preocupación que tanto agencias de noticias preguntan si vive la humanidad sus últimas décadas. Al ver una serie de problemas mundiales que enfrenta ya la Tierra y que las grandes amenazas para la humanidad ponen en peligro su supervivencia. Escuchó bien, en peligro la supervivencia humana, en peligro la supervivencia humana, en peligro la supervivencia humana. Como son los 15 datos aterradores del aumento del nivel del mar, donde hay varios países en peligro que pronto podrían ser borrados del mapa por el cambio climático y el aumento del nivel del mar, donde quedarían también hundidas bajo las olas del mar ciudades costeras importantes de muchos países
y que hoy ya se ven esos efectos inundando y causando ya estragos en varios lugares. En una palabra, la profecía ya caminando en esa dirección para cuando desaparezcan todas las islas del mundo, como nos lo dice Apocalipsis 16:20. Y por si fuera todo esto poco, la NASA muestra el mapa de las catastróficas consecuencias en el mundo por el cambio climático, donde el clima extremo está provocando alarmantes sequías, donde los acuíferos subterráneos más grandes del mundo, que son fuente de agua dulce para cientos de millones de personas, se están agotando a un ritmo alarmante. Se están agotando a un ritmo alarmante, según nuevos datos proporcionados por satélites de la NASA. Y todo va ocurriendo porque en la semana 70 y la gran tribulación, el agua potable se escaseará tanto que se mirarán unos a otros con espanto y se consumirán en su maldad, y se consumirán en su maldad, y se consumirán en su maldad, porque será un tiempo cual nunca ha habido ni habrá, donde el terror, angustia y muerte sufrirán. Ese será el escenario terrorífico de cada día que vivan los habitantes de la tierra en ese tiempo, como nos lo dice Ezequiel 4, versículo 17 y Mateo 24, versículo 21. Y si aún no se convence que estamos viviendo los últimos días de gracia, los problemas y amenazas a la humanidad se van acumulando. Y si a esto le agregamos los sacudimientos de las crisis financieras de varias naciones, que en muchos casos ya ven cercano el colapso de la economía mundial, tan grave es el asunto que observan una atmósfera de guerra por varias zonas de conflicto en la tierra. Escuchó bien, una atmósfera de guerra ya se vive en varias zonas de la tierra, tanto que ya se habla de la Tercera Guerra Mundial. Y de estos temas y conflictos ya lo hemos tratado en los programas pasados, dando el orden cronológico de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Y en el reloj profético de Dios, Israel, también nos va indicando que los últimos segundos del tiempo de gracia se acaban. Al ver que un rabino recibe un mensaje celestial en la cueva del profeta Elías, el rabino Hemram Bagnin, un hombre místico de 76 años de edad que vive en la ciudad portuaria de Ashdod, viene de una familia que tanto su madre como su abuela tenían el mismo don de recibir revelaciones del cielo. A través de estos mensajes, el rabino Bagnin predijo con exactitud la flotilla de la libertad en mayo del 2010. También el incendio mortal en el bosque del Carmen en diciembre del 2010. Así como la operación Pilar de Defensa en el 2012. Como también fue la operación del Margen Protector en el 2014, y con estos antecedentes de esos mensajes de alerta que ha recibido el rabino Hemram Bagnin, cuenta Jill Nashman, asistente del rabino y testigo presencial, que el rabino Bagnin dirigía un servicio de oración en la cueva del profeta Elías, junto con aproximadamente 30 mujeres y 30 hombres judíos, para orar por el bienestar del pueblo judío. Repentinamente cayó al suelo de la cueva y fue cuando el rabino recibió un mensaje para el pueblo judío de Elías el profeta, Eliyahu Hanaví, que dice: hay un decreto del cielo que la guerra va a empezar en el sur de Israel y se moverá hacia el norte de Israel y continuará en el interior de Israel, donde miles de personas morirán. Concluye el artículo que además, en la tradición judía, será Elías el profeta que anuncie la redención final del pueblo judío.
Y todo esto nos lleva a reflexionar lo que nos dice y alerta la palabra de Dios respecto al profeta Elías, para estos los tiempos finales que ya vivimos, donde Malaquías capítulo 4 versículo 5 nos dice claramente que Dios enviará a Elías para este tiempo. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Escuchó bien, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y ese tiempo ya es hoy, ya es hoy, ya es hoy, ya es hoy. Además, un punto muy importante que la Iglesia de Cristo debe de saber es que el profeta Elías no murió, él fue arrebatado. Escuchó bien, fue arrebatado. Exactamente el evento glorioso que estamos esperando nosotros, la Iglesia de Cristo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su Iglesia y nos encontremos con Él en las nubes, en el segundo cielo, como ya lo hemos explicado en los programas pasados. Importante mensaje de alerta del rabino Abraham Wagner, tanto al pueblo de Israel porque va a entrar a su semana 70 y también para la iglesia, para estar preparados porque la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento está ya muy cerca, está ya muy cerca, está ya muy cerca. Alertas que las señales del fin nos han alcanzado, tanto que en Jerusalén se llevó a cabo la práctica histórica del sacrificio del Pesaj, la Pascua judía. Y esto es muy importante porque esta festividad judía con el sacrificio del Cordero no se celebraba desde la destrucción del segundo templo, esto es, desde hace casi 2000 años, donde el Cordero era sacrificado en vísperas del Pesaj. Se comía junto con el matzá, pan sin levadura, al final de la comida tradicional del Seder de esa noche. La práctica del Corbán Pesaj fue llevado a cabo en Israel, en Jerusalén, por la Academia de Entrenamiento del Kohanim del Instituto del Templo, donde se preparan los sacerdotes para el tercer templo. Y que después de casi 2000 años se vuelvan a sacrificar estos corderos, nuevamente Dios nos sigue hablando a través de su pueblo, Israel, para entender los tiempos finales que estamos viviendo y preparando a Israel para su semana 70. Y nosotros, alertas iglesia, es para el arrebatamiento. Y para comprender que la semana 70 es para Israel y no para la iglesia de Cristo, solo lea el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, y cuando llegue a los versículos 24 al 27, ahí claramente está hablando del pueblo de Daniel, Israel, y de su ciudad santa, Jerusalén, donde Dios advierte a su pueblo Israel que en la última semana, la 70, que el príncipe que ha de venir, el anticristo, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y cuando quite el sacrificio y la ofrenda, es cuando Israel descubrirá que el anticristo es el falso Mesías, el que los engañó, porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, él se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Escuchó bien, se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios llama la abominación desoladora, la abominación desoladora, cuando el anticristo pondrá y levantará en el templo parte de sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, Así nos los dice Daniel 11:31 y también Mateo 24:15. Recuerde y no olvide que las fiestas del Pesaj, de la Pascua judía,
Es una de las conmemoraciones más importantes dentro del pueblo hebreo y adquiere un significado especial para todos nosotros los cristianos que sabemos que interpreta la obra redentora del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que interpreta la obra redentora del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, de un Cordero sin mancha y sin contaminación, como nos lo dice Primera de Pedro capítulo 1. Y hoy Israel se prepara para esas conmemoraciones, pero pronto Israel podrá entender lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, su Mesías, cuando quite la dureza de su corazón en el pueblo de Israel, como nos lo dice Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, donde nos advierte también a nosotros que no seamos arrogantes por desconocer este misterio, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y para que no le quede la menor duda, que estamos viviendo ya en la angustia de Jacob, que ya hemos explicado, y que Israel está a punto de entrar a su semana 70, pero también la iglesia, nosotros estamos a punto de ser llevados al cielo. En Israel descubren oro valuado en una fortuna, que será destinado a la reconstrucción del tercer templo, que será destinado a la reconstrucción del tercer templo. Fue el rabino Yehuda Glick que dio a conocer esta noticia tan importante, que se había mantenido en secreto por varios años, Y en esta expectativa de Israel, ante este descubrimiento, para utilizar el dinero para la reconstrucción del tercer templo, este hecho tiene características proféticas muy importantes para la historia de la humanidad. Y termina este artículo con la base bíblica de Génesis capítulo 2, versículo 12, que el oro de aquella tierra es bueno, el bedelio y ónice están ahí. Y no podemos dejar de mencionar la recuperación milagrosa del rabino Yehuda Glick, quien sufrió en 1914 un intento de asesinato de un palestino que le propinó 4 disparos en el pecho, y de lo cual ha tenido una recuperación milagrosa, y no es otra cosa que una confirmación divina de que estamos viviendo los últimos tiempos y que el final está por empezar, porque el rabino Glick fue el que dijo que se está a una llamada de la construcción del tercer templo, y de lo cual ya hemos hablado en programas pasados. Y las señales en el cielo nuevamente nos vienen alertando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, porque la estrella de Belén, el espectáculo astronómico de Venus y Júpiter, que ocurrió la noche del día 30 de junio al 1 de julio, el cielo nos regaló un fenómeno cósmico espectacular, cuando los dos planetas más brillantes, Júpiter y Venus, se acercaron en una conjunción, quedando visualmente los dos planetas en el mismo punto, pareciendo una sola estrella, tan luminosa que algunos aficionados a la astronomía la compararon con la bíblica estrella de Belén. Y aquí lo importante de la noticia es que son astrónomos, astrofotógrafos, agencias de noticias, editores y periodistas dándole importancia a este fenómeno cósmico al nombrarle la estrella de Belén, donde el editor Fred Schaff recuerda que esta serie de conjunciones se parecen a las que se presentaron en los años 3 y 2 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Algunos creen que esa conjunción fue la llamada estrella de Belén, que la tradición dice guió a los magos, a los sabios de ese tiempo, hacia el sitio donde nació Jesús. Ahora este fenómeno, a la luz de la palabra de Dios, es muy importante porque Lucas 21:11 nos habla de las señales del cielo,
y los versículos 25 y 26 que habría señales en el sol, en la luna y las estrellas. Pero cuando vamos a Génesis 1, versículo 14, nos advierte que Dios, cuando crió las lumbreras en la expansión de los cielos, fue para separar el día de la noche. Y aquí es lo importante: y sirvan de señal para las estaciones. Y cuando vamos al original hebreo, la palabra estaciones viene de la palabra moed, que significa designación, tiempo fijo, temporada, festival, pero también significa señal determinada de antemano. ¿Escuchó bien? De antemano. Y aquí sí que fue una señal determinada de antemano, porque en el pasado fue para avisar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a los magos o sabios en Belén, como nos lo dice Mateo capítulo 2, cuando los sabios visitaron a Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y si en el pasado fue para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no le quede la menor duda que en la misericordia de nuestro Señor y Salvador nuevamente nos da esta señal para indicarnos que Él viene muy pronto por su iglesia, por los que se han rendido conforme a su palabra y no conforme a las religiones o tradiciones del hombre. Y lo más importante, que lo estén esperando, como dice Hebreos 9:28, porque Él viene ya. ¡Aleluya! Y si aún así no se da cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos, el acuerdo histórico nuclear alcanzado entre Irán con el grupo 5+1 ha dejado en una situación peligrosa y muy difícil a Israel, porque amenaza su supervivencia, tanto que su primer ministro opina que el acuerdo nuclear con Irán es un error de proporciones históricas. Es un error de proporciones históricas. Y todo esto caminando conforme a la profecía, para que vengan las guerras y luego venga la falsa paz y seguridad que el anticristo ofrecerá, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Y este tema lo trataremos más ampliamente en otro programa. Pero tanto es el peligro que ya ve venir Israel, que las voces de alerta empiezan a surgir por todos los medios, como fue con el rabino James Kanievsky, una de las mayores autoridades del judaísmo ultra ortodoxo. Da un mensaje reciente, claro y sin ambigüedades, al decir: la venida del Mesías es inminente. La venida del Mesías es inminente. Y a esto se unen varios rabinos que han comenzado a defender y decir que las señales proféticas son claras, al ver que este año sabático del calendario judío termina un día antes del día 13 de septiembre, que habrá un eclipse solar parcial, coincidiendo con el inicio de las fiestas de las trompetas, alertas, porque las señales del cielo y las festividades de Dios no paran ahí. El día 28 de septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, es la superluna y será la cuarta y última luna de sangre de la tetrada de lunas de sangre, Y el rabino Steinman va más allá y da la voz de alerta al decir que la venida del Mesías es inminente por las dificultades que enfrenta actualmente la nación de Israel, que por eso viene el Mesías, porque viene una serie de juicios. Y aquí mucho cuidado y ponga atención, porque los que escudriñamos la palabra de Dios sabemos que es el falso Mesías, el anticristo, que va a engañar a Israel y que lo recibirán como su Mesías, y después traicionará a Israel al romper su pacto, como nos los dice Juan capítulo 5, versículo 43 y el Salmo 55, versículo 20. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 24:4, no ser engañados, porque si en Israel ya está ese espíritu de engaño, donde líderes rabinos están esperando el Mesías que será el anticristo, cuidado iglesia de Cristo, porque el espíritu de engaño ya también está en muchos líderes y pastores
que en lugar de preparar a sus congregaciones para el arrebatamiento, hoy están haciendo caso a doctrinas de demonios, de prosperidad y escuchando a falsos profetas que en su engaño y desvío de la palabra de Dios, por el desconocimiento total de los eventos proféticos finales, no preparan a su congregación para el arrebatamiento y mucho menos buscan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como nos lo dice Hebreos 12:14. Y para aquellos que no leen la palabra de Dios y solo confían en estos falsos profetas, líderes y pastores, cuidado, la palabra de Dios te advierte en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es por ignorancia, por ignorancia, por ignorancia, por ignorancia. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá.